Hola, ¿cómo están? Aquí una vez más saludándolos en este canal donde tratamos de entender un poco sobre, sobre el origen y qué fundamenta la conciencia en los humanos, ¿no? En el cerebro humano. En este caso particular vamos a hablar de lo que es la neurobiología cuántica, que es una ciencia de vanguardia que combina una rama de la biología o de la fisiología como la neurobiología y la física cuántica, que es una de las ramas de la física, ¿no? Y bueno, ahorita vamos a ver un poco acerca de qué es y todo eso. Antes de continuar, les invito como siempre a que se suscriban. En este canal vamos a tratar muchos temas de estos, algunos enfocándonos exclusivamente a lo que es la información cuántica, algunos exclusivamente al origen de la fisiología, en fin, vamos a tratar todos estos temas porque esto es lo que realmente, esto es la ciencia del siglo XXI. Sobre cómo combinar estas cosas que a priori es muy difícil combinarlas. Y realmente aún los cimientos de estas ciencias aún están por descubrirse. Aún faltan las personas o los que lo logren. Entonces, también es un fin divulgativo para tratar de que la mayor cantidad de gente se entere. Entonces, como siempre, suscríbanse, denle like y se los agradeceré mucho, ¿no? Bueno, entonces vamos a tratar ya el tema. Aquí lo pongo, ¿no? Una así simple, ¿no? Un resumen muy simple en un enunciado. Básicamente la neurobiología cuántica es la conexión entre la conciencia y la física cuántica en el siglo XXI, ¿no? Entonces así. Como siempre vamos a definir lo que es la neurobiología cuántica. Ahorita la voy a definir y ahorita vamos ya a enfocarnos un poco vamos a explicar ya con claridad de lo que trata el tema, ¿no? Es la ciencia que estudia los posibles efectos cuánticos que operan en el cerebro y la aplicación de la ciencia y la información cuántica a los problemas de la neurociencia. Así se define. Primero vamos a ver qué es eso de los efectos cuánticos, qué es la neurociencia. Como ustedes saben, la neurociencia obviamente tiene varios siglos de estudio, ¿no? Se ha fundamentado mucho, pero digamos que siempre se ha estudiado el cerebro o el sistema nervioso desde el punto de vista biológico, ¿no? Algunos conceptos de la química, pero al igual que pasó con la física del siglo XX, del principio del siglo XX, cuando nació la física cuántica, nunca se consideraron los efectos cuánticos. O sea, ¿qué pasa a nivel que la física cuántica puede servirnos para estudiar, para saber un poco más acerca de lo que es la neurociencia? ¿O sirve de algo? Ahorita vamos a ver en esta presentación que sí, que de hecho sí. Entonces, básicamente, pues, ¿qué es la neurobiología cuántica? Es considerar al cerebro como una computadora cuántica y ver qué, qué nuevos conceptos o qué nuevas ideas o qué nos permite explicar si consideramos que el cerebro es una computadora cuántica, ¿no? Entonces, básicamente es eso, ¿no? Bueno, como siempre, o como ahorita les estaba explicando, entonces la neurobiología cuántica, pero ¿qué es la neurobiología clásica, ¿no? O la neurobiología que se enseña desde siempre, ¿no? En cualquier facultad de medicina del mundo, ¿no? Es la ciencia que se encarga de investigar la forma y función de las neuronas, la glía, los axones y las dendritas en el sistema nervioso, individualmente y en conjunto, en la salud y en la enfermedad. Como les explico, a lo largo del siglo XX se analizó, pues se vio por microscopio los tejidos del cerebro y se descubrieron las neuronas y cómo se conectan entre ellas. Y en fin, todos esos estudios que se hicieron durante el siglo XX es básicamente eso, ¿no? Lo que estudia la neurología clásica. Cómo se conectan, cómo un impulso afecta al otro, cómo una neurona trata de conectarse con otra, cuál es el procedimiento, cuál es la metodología a conseguir, ¿no? Y obviamente a partir de eso, pues trata de explicarlo. Entonces, eso es lo que estudia la neurobiología clásica, ¿no? Por así decirlo. Entonces, ¿cómo estudia el cerebro la neurobiología? Pues, bueno, aquí donde precisamente es lo que aquí vamos a entrar a un problema muy importante, que es el problema multiescalar, ¿no? Que el cerebro es multiescala, el sistema nervioso, ¿no? Donde justamente eh, estudiar todo lo que es el cerebro, pues empezamos por el sistema nervioso, que es todo el cuerpo, ¿no? Aquí como lo pongo aquí, y el cerebro, que es algo muy particular, ¿no? Entonces aquí lo pongo es un comportamiento muy complejo, porque a veces a veces lo que le pasa al cerebro de manera muy peculiar en un pedacito le afecta a lo que le pasa a todo el sistema nervioso o viceversa. Entonces todos esos idas y vueltas son lo que nos provoca, ¿no? Entonces, aquí le pongo que son 9 órdenes de magnitud, desde el atómico, que es básicamente cómo las dendritas, o sea, cómo las neuronas se conectan unas con otras a nivel celular en las redes cerebrales del sistema nervioso. Entonces es un sistema multiescalar. Y aquí donde vamos a darnos cuenta cómo la física cuántica
va a afectar mucho o cómo esa parte que nunca se consideró desde el punto de vista de la neurobiología clásica puede ayudar mucho a estudiar los misterios, ¿no? que dentro del cerebro, como por ejemplo la conciencia, ¿no? Aquí es justamente gracias a que sabemos que es un problema multiescalar, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo pongo en estas escalas de órdenes de magnitud del sistema nervioso, donde tenemos, por ejemplo, que lo que no me quiero enfocar es en la columna de la derecha, que es el tamaño, ¿no? 10 a la menos 1 metros, en fin, ¿no? Que tenemos aquí, en donde podemos dar cuenta que pues lo más grande que hay es el sistema nervioso, o sea, todo el cuerpo humano básicamente, y el más chiquito que podemos encontrar ya son el canal de iones o la sinapsis, ¿no? Como pueden darse cuenta, va cayendo en orden de magnitud. Primero 10 a la 0, 10 a la menos 1 y así hasta 10 a la menos 12 o 10 a la menos 9. Y aquí es donde justamente al considerar siempre al sistema nervioso como un sistema en el cual la física cuántica no importaba, pues nunca, siempre tuvimos, digamos que no es la forma correcta de estudiarlo, porque hay que considerar la física cuántica aquí. Porque ahorita vamos a darnos cuenta en la que sigue, porque justamente a escalas de 10 a la menos 9 metros o 10 a la menos 12 metros o incluso menos, es donde la física cuántica ya empieza a tener un papel fundamental. Como ustedes saben, ahorita vamos a ver, la física cuántica trata sobre problemas de escala muy chiquitos, o sea, no sobre pequeñas dimensiones. No cuando se trata de cuestiones muy grandes. Por ejemplo, 10 a la menos 3 metros, pues es muy grande para la física cuántica. Pero ya cuando entramos a esos órdenes de 10 a la menos 9, 10 a la menos 12 o menos, ya empieza a importar mucho la física cuántica. Entonces, por lo tanto, es muy importante considerarla, que es básicamente, es por eso que están haciendo estas nuevas ciencias, para tratar de explicar ello, ¿no? Entonces, aquí es donde entramos ya a lo que significa ser cuántico, ¿no? La palabra cuántico se refiere a la escala de átomos y moléculas, 10 a la 9, 10 a la menos 9 o 10 a la menos 15, es decir, átomos a escalas nanométricas, picométricas o femtométricas, ¿no? Que tenemos aquí, que es básicamente lo que buscamos es ver, ok, sabemos que ahí pasa algo en esas conexiones. Durante el siglo XX se ha estudiado muy bien. Sabemos que cuando nos metemos en esa escala, los físicos de partículas lo han estudiado mucho. Bueno, ahora vamos a ver, pero ¿y eso realmente qué le pasa o qué puede significar ello para cuando empezamos a considerar esas escalas? Es algo que aún no sabemos bien, o aún no, o muchos suponen que sí afecta o que no. Entonces, aquí es donde precisamente empezamos a descubrir nuevas cosas, ¿no? Entonces, como les digo, ¿qué podría ayudarnos, ¿no? ¿O qué podría significar que la física cuántica realmente afecta a la neurobiología? Pues nos podría ayudar, por ejemplo, a saber cómo se desarrollan las funciones de conciencia superior en el cerebro, que es lo más importante, cómo o por qué aparece eso que llamamos conciencia, y también algo muy importante es cómo se almacena y recupera la memoria de la biología del cerebro, el libre albedrío, la toma de decisiones, la conciencia y diferentes estados de conciencia, y cómo la anestesia suspende temporalmente la conciencia, ¿no? Y también, por ejemplo, para algunas enfermedades, por ejemplo el Alzheimer, ¿no? Saber, a lo mejor encontramos algo que nos permite curar esas enfermedades, o algo por el estilo, o no nada más es saber cómo origina la conciencia, sino tampoco, pero también saber, también puede ser aplicado a ello. Como les digo, esto es un campo que realmente está realmente inexplorado y que apenas ahorita, bueno, obviamente hay muchos estudios previos del siglo XX, pero digamos que a partir de ahorita ya se está estudiando de manera más formal y muchos físicos y también neurobiólogos están muy interesados en ello o ya se están considerando digamos que ya ambas ciencias, tanto la física como la biología, están lo suficientemente maduras como para aceptar estos temas, ¿no? Y empezarlos a estudiar de manera más formal y ya obtener ciertos fundamentos que nos permitan ir desarrollando, ¿no?
¿no? Y bueno, aquí les pongo algunas ramas, ¿no? De la neurobiología que se han desarrollado, que se estudian actualmente en el siglo XXI y que son, le digo, áreas muy calientes, donde que están actualmente muy en uso, ¿no? Aquí ponemos por el plegamento de proteínas en genómica, aquí las distintas ramas, ¿no? Estudiar la resonancia magnética nuclear en términos cuánticos, la genómica cuántica, como les explico, todo lo que tenga que ver con esas pequeñas escalas y cómo las cuestiones cuánticas afectan a ello, ¿no? Y bueno, todo esto, ¿no? La dinámica neuronal, como les digo, cómo a partir del tiempo o a partir de de un momento determinado empieza a evolucionar el estado de una neurona, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos cómo el cerebro procesa la información, por ejemplo, cómo almacena, y como les digo, como una vez que nos preguntamos eso, tenemos que entrar necesariamente a lo que la computación cuántica desarrollada a finales del siglo XX y ahorita que aún está en desarrollo, pero digamos que desarrollada a finales del siglo XX, aún cómo todos esos conceptos realmente se pueden aplicar al cerebro. ¿El cerebro es una computadora cuántica o no? ¿O bajo qué parámetros? ¿No? Entonces aquí tenemos neurociencia cuántica, en fin, ¿no? Todos estos campos y finalmente la física de la neurociencia, ¿no? Que es básicamente entender la conciencia, ¿no? Cómo se origina la conciencia. Aquí tenemos ADS, ¿no? Que son ciencias de vanguardia, en fin, aquí tenemos redes de neurociencia, en fin, ¿no? Superconductores, en fin, todo lo que tenemos todo lo que ha estudiado la física teórica en términos de partículas, tratarlos de aplicar a ya tejidos vivos, ¿no? Y específicamente a las neuronas y qué pasa en todas esas conexiones. Entonces, básicamente son las grandes ramas, ¿no? Que tenemos y que justamente, y que si ustedes quieren, y déjenmelo en los comentarios si lo desean, si quieren que abordemos algún tema en específico, todos estos temas y subtemas son muy amplios, pero es muy interesante ver cómo se va desarrollando estas ciencias de vanguardia, ¿no? Y cómo nos van permitiendo avanzar un poco más en la comprensión de todos los fenómenos, ¿no? Entonces, como les digo, déjenmelo en los comentarios, algún tema que ustedes quieran o propuestas que ustedes tengan en la cabeza y que quieren que lo abordemos en este canal. Y bueno, la conclusión que podemos sacar de esta introducción muy breve sobre la que es la neurobiología cuántica es que básicamente se encargará de revelar en el transcurso del siglo XXI la conexión profunda entre la computación cuántica y la conciencia, ¿no? Entonces, lo que vamos a tratar de ver es conclusión que podemos obtener es que finalmente vamos a darnos cuenta que la conciencia sí es un fenómeno cuántico y vamos a darnos cuenta cómo realmente los seres vivos o digamos que la evolución dio a partir de esas cuestiones cuánticas permitió que la vida se desarrollara de la manera en que se ha desarrollado a lo largo de los 500 millones de años que lleva, ¿no? La vida multicelular me refiero. Entonces, básicamente vamos a darnos cuenta y vamos a descubrir al final que realmente nuestros dispositivos más avanzados, nuestras computadoras cuánticas, realmente palidecen con nuestro cerebro, ¿no? Que siempre ha sido muy antiguo, que también nuestro cerebro es la culminación de millones de años que ha dado la evolución y vamos a darnos cuenta de esa conexión, ¿no? Entonces va a ser muy interesante y también cosas que no sepamos y que vayan a salir a lo largo de todo este estudio, ¿no? Entonces básicamente pues es lo que vamos a tratar de descubrir, ¿no? Y bueno, básicamente pues es todo lo que les quería decir ya concluimos. Y bueno, como les digo, si les gustó el contenido y todo esto, pues por favor suscríbanse, denle like y aquí nos vemos. Tienen algún tema que ustedes que propongan con todo gusto. Y en fin, vamos a tratar de ir analizando y desmenuzando todos estos temas que son de vanguardia, con el fin también divulgativo para que la gente sepa en qué se está trabajando y en qué están trabajando los científicos, ¿no? Entonces, bueno, sin más ni más, me despido y les deseo que pasen un lindo día. Chao.